tal a todos? Bienvenidos una vez más a su programa Voces Empresariales. Les saluda Beatriz Santiago, directora académica del Centro Evaluador Ataraxia. Como lo hemos mencionado anteriormente, nosotros nos dedicamos a certificar las competencias laborales de las personas. El día de hoy nos acompaña una gran amiga con quien platicaremos de un tema súper interesante para todos nosotros. El tema que estaremos hablando es el poder de la palabra en la vida y en los negocios. Interesante, ¿verdad? Tengo el gusto de presentar a nuestra amiga, la maestra Nayeli San Juan Zárate, quien es maestra en Mercadotecnia Integral, licenciada en Comunicación por la Universidad Anáhuac, consultora de negocios, creadora de la Academia Expresa, un espacio de formación y seguimiento institucional en diversas áreas del saber humano. Además, catedrática en universidades de Oaxaca, ha ocupado diversos cargos en el gobierno municipal, estatal y federal. Asesora de figuras públicas en el área de comunicación e información estratégica. Articulista en periódicos y revistas como invitada especial. Bienvenida al programa, Nayeli. ¿Cómo estás? Gracias, licenciada Betty. Un gusto recibir tu invitación para ser parte de Voces Empresariales. Saludo con mucho cariño y respeto a la audiencia. Gracias. Es un gusto tenerte hoy y hablar de este tema que a todos nos interesa y que hoy en día es de suma importancia el saber comunicarnos de manera correcta. Bien, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Perdón, adelante. Efectivamente, te decía, es sumamente importante hacer un uso correcto de las palabras y para ello abordaremos este tema para que la audiencia también tenga ese acercamiento con el poder de las palabras, no solamente en la vida, sino también en los negocios. Correcto. Bien, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Dinos, Nayeli, para ti, ¿qué impacto tienen las palabras en la vida y en los negocios? Perfecto, mira, inicio con una frase que ojalá lo grabe en su mente nuestra audiencia. La frase es: las palabras construye o destruye. Así de simple. Porque las palabras que nosotros emitimos para nosotros mismos y para las demás personas o nos edifican y crecemos y somos lo que nosotros estamos expresando para nosotros mismos o para los demás, o nos destruimos. Y esto lo podemos ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo me digo a mí misma, soy inteligente, tengo la capacidad, puedo hacerlo, lo estoy haciendo, lo estoy logrando, mi mente está procesando esos pensamientos y por lo tanto vamos a alcanzar las metas que nosotros nos propongamos. Vamos a habilitarnos para alcanzar determinados objetivos. Pero si yo misma me digo no puedo, ahí empieza mi primer límite. Y es algo que creo lo hemos visto en los salones de clases o lo hemos escuchado en los salones de clases con amigos. El decir no puedo es mi primer piedra. Yo solita me estoy poniendo el pie para tropezar. Entonces, ahí es muy importante revisar qué palabras utilizamos nosotros para nosotros mismos. Cuando me veo al espejo, ¿qué me digo a mí misma? ¿De qué manera inicio mi día? Porque fíjate que es algo tan simple, pero predomina en muchos casos, y la audiencia no me dejará mentir, que nosotros nos dirigimos con palabras negativas para los demás o para nosotros mismos. Y todavía con nosotros somos más exigentes, ¿no? Nos ponemos más duros y decimos, no me gusta esto, y vemos todo lo que no nos gusta. Pero no nos damos cuenta que también tenemos una inmensidad de cualidades. O en ocasiones queremos ser como alguien más, sin revisar que nosotros tenemos una fortaleza. Y en este sentido es importante revisar que debemos de hacer un análisis FODA, como lo vemos en marketing, que son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para conocernos a nosotros mismos. Y es el punto de partida para despegar en un negocio, que si bien es cierto hoy en día emprender o desenvolverse en un oficio, en una profesión, es sumamente importante la actitud que tenemos ante las circunstancias, ante determinados objetivos. Entonces, en este sentido, tenemos que enfocarnos en aprender
a hablarnos a nosotros mismos. Ahí empiezan todas nuestras historias. Cómo me hablo, cómo me trato, de qué manera me expreso de mí misma, porque es lo que voy a proyectar. En este sentido, es importante revisar que tenemos dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, que se refiere al lenguaje que expresamos a través de las palabras y de las letras, todo lo que está escrito. Y tenemos un lenguaje no verbal. El no verbal es lo que comunica mis gestos, mis ademanes, la forma en que estoy vestida, el color que utilizo, mi sonrisa, ¿no? El que haya una congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Yo te puedo decir, hola Betty, vengo muy feliz el día de hoy. Y no estoy siendo congruente, porque estoy expresando de manera verbal una sentencia, pero de manera no verbal me estoy contradiciendo. Sin embargo, si yo te digo, hola Betty, ¿cómo estás? Me siento muy feliz el día de hoy. Ahí estamos viendo el manejo correcto de los dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y no verbal. Y ahí comienza mi actitud. Si yo llego con una actitud positiva, si yo voy convencida que puedo hacer las cosas, que puedo construir cosas grandes, que puedo cambiar lo que los demás no han cambiado, que puedo salir adelante y que tengo la capacidad, porque ya me lo dije a mí misma, porque ya me convencí, ten la certeza que se va a hacer. Y es un problema que enfrentamos hoy en día. Muchos de los niños, jóvenes, dentro de las empresas, los empleados están mentalizados e incluso los propios líderes en ocasiones no han trabajado esta parte que es la palabra para mí mismo y para mi equipo de trabajo. Y aquí entramos a un punto importante, el tema empresarial. Uno de los principales problemas que identificamos en las empresas es una mala comunicación interna, que se refleja tal como lo vemos en nosotros mismos en el exterior. Y a esta parte me refiero con nuestros clientes. Muchas veces dentro de la empresa no hay esa comunicación entre los diferentes miembros del equipo que realizan cada uno diferentes funciones. ¿Y qué pasa? Cuando vamos en atención al cliente, el cliente no puede recibir la información correcta porque de manera interna no lo estamos trabajando bien. Otro de los aspectos es la forma en que corregimos. Dentro de una empresa es normal que se cometan errores, así como que hayan aciertos. Y hay un detalle, es muy fácil marcar los errores, pero es muy difícil que nos reconozcan o que reconozcamos nosotros los aciertos de nuestro equipo de trabajo. Y en este sentido hay que trabajar mucho en la comunicación. ¿Por qué? Porque las palabras que expreso, el poder de mis palabras hacia la persona que es parte de mi equipo, va a hacer que esta persona se sienta bien. Si te dicen, Beatriz, hiciste un gran trabajo, eres excelente en lo que haces y te felicitan, ten la certeza que vas a tener confianza en sí misma y vas a dar un mejor nivel. Vas a poder realizar una actividad con mayor agrado, con mayor pasión, que es lo que necesitamos hoy en día. Pasión por lo que hacemos. Entonces, en este sentido, la comunicación que trabajamos de manera interna va a reflejar en atención al cliente todo lo que nosotros estamos haciendo con nuestro equipo. ¿Por qué? Porque el cliente va a tener la información correcta, con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque estás haciendo creer a tu equipo que es capaz, que puede hacerlo, que lo está trabajando bien. Y hablaba de los errores. Al momento de corregir también tenemos que ser cuidadosos en nuestras palabras. Porque si yo digo no sirves para nada, ahí estoy destruyendo a una persona. Es tanto como un terremoto con las palabras. Una tremenda casa, un edificio, lo destruimos en un instante. Somos un terremoto con nuestras palabras si no decimos las palabras correctas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en este aspecto. Y sobre todo esas barreras mentales que nos ponemos a veces, ¿no? Como personas donde en vez de convertir esas fortalezas, como bien lo mencionaste, en la forma en que tú te diriges a tu personal, a la persona, si estás, vamos, en el punto de atención al cliente. Si tú te diriges mal al cliente, al consumidor, ¿cómo va a ser esa reciprocidad, no? O sea, como tú lo dijiste, puedes matar
esa persona emocionalmente con una sola palabra. Entonces, tiene que ver mucho la expresión verbal y no verbal. A raíz de eso, Nayeli, ¿cómo impulsar en personas y equipos de trabajo empresariales el desarrollo de habilidades y destrezas precisamente para tener una buena o correcta expresión? Ok, mira, en este sentido es muy importante reconocer que el trabajo de la expresión oral, aquí yéndonos específicamente al lenguaje verbal, necesita, como todo deporte, como las bellas artes, ¿no? Como todo lo que practicas, necesita una técnica, necesita práctica. Ahí está el secreto. Entonces es importante la capacitación para todo un equipo de trabajo, hablando de una empresa o incluso de manera individual. Es importante capacitarnos para expresarnos de la manera correcta, porque tenemos una técnica que va a avalarnos. Necesitamos hacer ejercicios específicamente de dicción. Y aquí te puedo citar a Demóstenes, por ejemplo, que es uno de los grandes oradores, que él con piedras era tartamudo. Contextualizo, Demóstenes era tartamudo, y para corregir su tartamudez, él trabajaba con piedras en la boca, repetía las palabras, ahí se estaba ejercitando, hasta que se convirtió en uno de los más grandes oradores. Entonces, así tenemos que trabajar la expresión oral, con técnicas determinadas que nos ayuden a pronunciar correctamente las palabras, a también trabajar esos problemas como la tartamudez, porque se logran quitar, porque lo podemos lograr a través de una técnica, a confiar en nosotros mismos, que se trabaja con técnicas de respiración, por ejemplo, respiración que nos ayude a la calma primero controlarnos para luego poder expresarnos, para tener seguridad. Acá hay un dato importante: los nervios nunca se quitan, o tienen que pasar muchos años para que se quiten. Se necesita mucha práctica, pero aprendemos a gozar esos nervios. Y eso es lo más interesante, porque sentimos adrenalina al momento de expresarnos. Sentimos esa emoción de poder compartir nuestras ideas. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajarlo tal como se trabaja un deporte. Ya te decía, trabajamos respiración, tenemos que trabajar la mirada, eso es muy importante, es un punto de conexión del lenguaje en este sentido no verbal, porque con la mirada me estoy conectando con la otra persona. No puedo estar mirando hacia arriba y estar dando la entrevista para no sentir nervios. Tengo que conectarme con mi audiencia, que mi audiencia sienta que es importante para mí. Nos vamos a la parte de expresión que te decía, la dicción, pronunciar las palabras como deben de ser. Tengo que cuidar el volumen. Si yo utilizo un volumen muy alto, seguramente va a ser ruido, va a ser estorboso. Pero si yo utilizo el volumen correcto, la modulación correcta a mis palabras, y pronuncio una pregunta como se debe denunciar, y a lo mejor si es una sorpresa, un signo de puntuación, hablamos de exclamación, también tengo que hacer énfasis. ¿Para qué? Para que mi lenguaje verbal pueda incluso contarte historias, para que yo no te llegue a dormir cuando me estés escuchando, que no te esté arrullando, sino que te haga que lo que sea que yo esté diciendo sea interesante. Entonces tenemos que trabajar, prepararnos, ensayar incluso vocalización, para que tu volumen lo puedas ir trabajando y saber en qué momento, tal como lo haces con un aparato electrónico, subirle un poquito más a tu volumen para poder llegar a la audiencia correcta. Entonces es un trabajo que implica capacitación, capacitación de manera individual y de manera grupal. Ese es uno de los aspectos importantes. Así es, y sobre todo esta capacitación, como bien lo mencionas, también es en los equipos de trabajo, porque no solamente es en la comunicación, sino cuando nosotros transmitimos una indicación en cuanto a cómo realizar alguna actividad dentro de lo laboral, también es importante comunicar efectivamente, ¿no? Una comunicación asertiva que sea clara, que sea precisa, realmente nos ayude a concluir el proceso que nosotros deseamos. Porque si no comunicamos por el canal correcto, de la forma correcta, es lógico que a lo mejor la persona a quien estamos comunicando el mensaje no lo va a hacer de la forma correcta. ¿Por qué? Porque no se transmitió como debería de ser. No se le dieron las indicaciones necesarias
para poder ejecutar cierta actividad. Es importante la capacitación, el entrenamiento al equipo, al personal, para poder desarrollar también estas habilidades y que estas debilidades también las conviertan en fortalezas. Detectar áreas de oportunidad que les permitan pues, mejorar también su práctica profesional. Bien, de acuerdo a esto, ¿de qué manera influye la comunicación afectiva para lograr los resultados y mejorar la competitividad en las empresas, Naya? Es precisamente de lo que platicábamos. Necesitamos una comunicación efectiva para que entre nosotros como equipo empresarial nos podamos entender, para que llegue el mensaje que queremos decir, para que lo hagamos de manera correcta. Y cuando hablo de manera correcta, quiero citar un ejemplo muy clásico. No es lo mismo que te diga, ¿me entendiste?, a que te diga, ¿me expliqué? Porque cambia completamente el contexto. Cuando yo hablo de ¿me entendiste?, estoy hablando estoy dudando hasta cierto punto de tu capacidad de comprensión. Eso estoy expresando con mis palabras y hablamos de un mismo acto. Y cuando yo te digo me expliqué, estoy tomando una responsabilidad que probablemente yo no te supe decir las cosas, no es que tú no lo comprendas. Y al tomar esa responsabilidad con humildad, lo que hacemos es que la otra persona se sienta cómoda para poder preguntar en caso de que yo no me haya explicado, para que llegue el mensaje que yo quiero hacer llegar. Porque uno de los problemas que tenemos en las empresas es que hay el miedo a preguntar. Hay un pánico escénico que muchas veces se vive de manera, cuando hablamos en público, cuando estamos en una tribuna, ese pánico escénico, aunque no lo creamos, se está trasladando a las empresas. Porque hablar con una persona que tiene mayor jerarquía que yo, muchas veces me intimida, tengo ese pánico escénico. Si me dijeron todavía, ¿me entendiste?, pues tengo que decir que sí entendí porque puedo quedar mal. Sin embargo, si doy esa oportunidad de decir, me expliqué, tengo esa ventaja de que tenga la confianza de preguntar. Entonces, acá, ¿qué pasa? En todas las jerarquías, en todos los niveles que haya dentro de una organización empresarial, debemos de estar capacitados. ¿Para qué? Para preguntar de manera correcta, para decir enunciados correctos, de modo en que a lo mejor yo no te estoy hablando con una palabra incorrecta, altisonante, pero sí estoy dudando de tu capacidad de manera implícita. Y es lo que limita al otro a preguntar o a poder comunicarse de manera correcta. Entonces, en este sentido, ¿qué es importante? Cuidar la retroalimentación dentro de la comunicación, ¿no? Y para los que conocen de este tema de comunicación, sabemos que en el proceso de comunicación debemos de cuidar al emisor, que emita correctamente su mensaje, al receptor, qué ruido tenemos, y ruido no solamente es lo que escuchamos como el sonido de los carros. Ruido puede ser ideas, palabras de más que estamos escuchando por no tener la información correcta. Entonces tenemos que cuidar también la retroalimentación, que emita, pero que reciba también preguntas o comentarios de lo que yo estoy diciendo para que el mensaje que queremos que llegue al equipo de trabajo llegue de manera correcta, de modo que se proyecte a nuestros clientes, a nuestra audiencia o a nuestros consumidores, porque acá es importante destacar, no es lo mismo un cliente que un consumidor. Ejemplo, pañales de bebé. Mi consumidor es el bebé, pero mi cliente son los papás. Entonces, si trabajo la comunicación efectiva en mi empresa con mi equipo de trabajo, que sepan llegar a mi consumidor, porque hay niños de 2 o 3 años que van a decir, yo quiero esa marca, ¿no? Que ya pueden expresarse, que llegue a mi consumidor, pero que también llegue a mi cliente con los mensajes correctos. Y ahí estamos viendo el poder de las palabras, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Si yo utilizo las palabras correctas en un mensaje publicitario, ten la certeza que mi consumidor, si ya tiene la edad para expresarlo, seguramente va a pedir mi marca, pero también lo hará mi cliente, que es el que va a realizar la compra y que también me interesa porque es el que finaliza el proceso para el que está trabajando todo el equipo. Entonces, la comunicación efectiva en una empresa
es sumamente importante y es importante también dar esos espacios, rescatar esa parte humana que se nos ha olvidado. No lo digo de manera general, pero sí en muchos casos empresariales nos percatamos que se nos está olvidando la parte humana, el decirle al otro lo importante que es, las cualidades que tiene, evitar comparar entre personas, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Por ejemplo, en el equipo de trabajo de la consultoría, tenemos a un creativo que nos sorprende, pero a lo mejor su fortaleza de expresión oral no es la misma que otros del equipo de trabajo. Pero debemos de trabajar sobre fortalezas, explotar esas fortalezas de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y tener esa comunicación efectiva para decir, oye, eres grande en esto, tú aportas esto a la empresa, tú eres importante, porque incluso sin minimizar a nadie, aclaro este punto, las personas que nos ayudan en los procesos tan importantes como es la higiene del local, debe de saber lo importante que son para nosotros que ellos estén, porque no es lo mismo trabajar en un lugar limpio, agradable, con un buen aroma, a trabajar en un lugar que esté sucio. Y ellos son fundamentales para que yo me sienta cómoda realizando mis actividades. Entonces, todo el equipo de trabajo debe de estar en comunicación, en una misma sintonía, con los mensajes claros, con los objetivos claros, con la misión que tenemos y la visión que queremos llegar a lograr para que la empresa realmente proyecte lo que se está diciendo con palabras. Y si nos damos cuenta, la empresa, los negocios son palabras. Y son palabras porque así se construye. Lo primero que hacemos es escribir metas y esas metas son palabras que se van a transformar en acciones. Entonces, si no emitimos las palabras correctas, ahí empiezan nuestros primeros errores para llegar a lo que todos perseguimos, que se dice en una palabra, éxito. Así es. Sí, sobre todo es un apalancamiento que nos lleva a la productividad de la empresa. Lo has dicho. Y como decía Carlos Casuga, ¿no? Si vas a hacerlo, hazlo bien. O sea, desde algo muy insignificante, lo que tú comentabas con la persona de limpieza, o sea, ahí nos remota este ejemplo, ¿no? Cuando vas a hacer algo, por más insignificante que tú consideres que es esa actividad, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo con pasión, con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque eso también te va a llevar a los resultados, a mejorar también en tu calidad de vida, se va a ver reflejada en la expresión que tú tienes, ¿no? En el sentir. Te sientes bien en lo que haces, vas a reflejar en esos resultados también que, como bien lo mencionas, es esa parte de la expresión, tanto verbal y no verbal. Y es importante que hoy en día también las empresas pues den ese entrenamiento, esa capacitación al personal, fortalezcan estas áreas que son principales, que hoy en día tampoco las detectan las empresas o no las quieren ver porque piensan que es una inversión, ¿no? Pero si la vemos desde el punto de vista de que vas a obtener buenos resultados, que vas a llevar a tu personal a tener un mejor apalancamiento en donde ellos van a generar los resultados que tú quieres. Pero no solamente irnos a los resultados, sino que en el ver que tú estás ayudando a fortalecer esas debilidades, a que ellos empiecen a desarrollar también esas habilidades que tienen escondidas y que a lo mejor pues no las han detectado, ¿no? Y es súper importante este tema, Nayeli, y pues, si nos puedes compartir algunos tips de expresión oral para nuestra audiencia el día de hoy en esta entrevista. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, para todos los que nos están viendo, durante la entrevista mencioné algunos de los aspectos que tenemos que cuidar al momento de expresarnos. Hablábamos de la mirada. La mirada siempre debe de ser directa a los ojos de la persona con la que estoy tratando o del grupo de personas, ¿no? En el caso de que sea un grupo, me debo de dirigir por segmentos de modo de que toda mi audiencia se sienta importante, sienta que le estoy poniendo atención. Entonces, ese es uno de los aspectos. ¿Cómo lo empezamos a manejar? Al principio no es fácil ver directamente a los ojos. Podemos ver a la frente y empezamos a trabajar con la práctica. Se vuelve muy común ver a los ojos a las personas e incluso nos sentimos cómodos. Entonces, ese es uno de los aspectos, la mirada. Otro aspecto importante es la postura. Desde el momento en que yo me presento, sea sentada o parada, mi postura debe de ser recta completamente.
¿no? En el caso de que esté parada, hacemos un pequeño ángulo de 45 a 90 grados, para que me sienta cómoda. Esto dije dos medidas porque es para hombres y para mujeres respectivamente, de modo en que yo pueda proyectar esa seguridad. Ahora, la espalda recta, ¿por qué? Porque si yo traigo la espalda encorvada, pareciera que estoy cargando al mundo, estoy cargando mis problemas, mis preocupaciones, estoy proyectando que yo traigo pesadez encima de mí, ¿no? Como si trajera un peso sobre mi espalda y desde ese momento yo estoy trabajando el lenguaje no verbal y por ello la espalda recta me ayuda incluso a tener mayor seguridad. Ahora vamos a la parte de respiración. Dentro de las sugerencias, digo, obviamente la técnica, ya cuando capacitamos a las personas dentro de la consultoría, es más detallada, te podría decir. La técnica de respiración, tenemos que aprender a respirar, a inhalar por la nariz, exhalar por la boca, hacerlo de manera lenta, de modo que poco a poco, con varias repeticiones, yo vaya sintiendo esa calma, esa seguridad. Esta técnica nosotros en la consultoría la acompañamos de música, ¿no? De música que también nos ayuda a trabajar esa relajación. ¿Por qué? Porque pocas personas se dedican tiempo para sí mismas en algo tan simple, en la respiración correcta. ¿Por qué? Porque eso ayuda a tranquilizar todo el estrés, todos los nervios, las preocupaciones, problemas, todo lo que vivimos día a día. Incluso el tráfico nos puede generar estrés. El no llegar a tiempo a algún lugar nos genera estrés y a veces ni siquiera es nuestra voluntad. Salimos hasta con tiempo extra, pero resulta que algo sucedió y no llegamos exactos y tenemos estrés. Entonces, trabajar una respiración correcta me ayuda a calmar. ¿Para qué? Para trabajar también el pánico escénico. ¿Qué es el pánico escénico? Es el miedo que yo tengo a hablar con una o más personas. ¿Y el cómo se manifiesta? Pues a través de la sudoración, del temblor de las manos, de que siento que como una gelatina me tiembla todo el cuerpo, el que se traba uno al decir determinadas palabras o que siento que el corazón me va a explotar, porque también todo eso sucede y nos sucede a todos, pero es una cuestión que tenemos que ir practicando. Y uno de los ejercicios que se recomiendan precisamente es el trabajo de la respiración. Hablábamos de la dicción y dicción, no adicción. Dicción correcta lo trabajamos de diversas maneras. Uno de los ejercicios es pronunciar de manera pronunciada valga la redundancia, las vocales, ¿no? Hacerlo de manera exagerada. ¿Para qué? Para que yo me vaya acostumbrando a decir las palabras de manera correcta. Si ponemos atención, hay muchas personas que dicen Oaxaca y no dicen Oaxaca, porque no hacemos el sonido correcto de la OA, Oaxaca. Decimos, ¿de dónde vives? ¿O de qué estado eres? De Oaxaca, ¿no? Y es algo muy común y si a partir de ahora ponemos atención y escuchamos correctamente, nos vamos a dar cuenta que ahí estamos observando la mala dicción de muchas personas. Y es uno de tantos ejemplos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a pronunciar de manera correcta. Utilizamos también una técnica con un lápiz, ¿no? El leer en voz alta, que también nos ayuda mucho, es otro de los tips que les puedo compartir. Leer en voz alta. Y otro que nos ayuda mucho es hablar enfrente de un espejo. ¿Para qué? Para hacernos una crítica constructiva, porque sí es importante también hacernos una crítica. ¿Qué es lo que está fallando? Estoy viendo directamente a los ojos de mí misma. Estoy trabajando bien mis ademanes, ¿no? Es otra parte que comunica los ademanes, las manos, cómo las manipulamos. Y de esa manera nosotros empezamos a sentir confianza. Entonces, son algunos de los ejercicios que trabajamos en la consultoría o en la academia, que también lo mencionabas dentro de la semblanza. Lo trabajamos con niños, con jóvenes, y es un consejo que le doy a los padres que nos estén escuchando. Ojalá que las palabras que le digan a sus hijos sean las palabras correctas. Hagámoslos grandes. Desde muy pequeños nosotros podemos hacer que ellos sean grandes. Destaquemos sus fortalezas. Esto no quiere decir que no vayamos a corregir. Como padres tenemos que corregir,
porque tenemos que hacer sugerencias para su crecimiento, pero cuidemos mucho nuestras palabras. Desde muy pequeñitos los niños son una esponjita y todo lo que les estamos diciendo desde que son bebés es lo que va a reflejar al adulto. Entonces, seamos cuidadosos con las palabras, es otro tip. Las palabras que nos decimos, aprendamos a amarnos con las palabras y a expresar ese amor con las demás personas. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a edificar. Muchas veces decimos, ¿cómo va a cambiar nuestro país? Con nosotros mismos, con las acciones y las palabras que nosotros empecemos a trabajar. No esperemos a que lo hagan todos los demás. Así es. Y retomo algo que mencionaste. Nosotros aquí en el enfoque bajo competencias laborales, que precisamente certificamos estas habilidades, trabajamos esta parte, lo que tú mencionabas. El niño absorbe como una esponjita. Nosotros trabajamos lo que es la andragogía, ¿no? ¿Cómo aprende un adulto a diferencia de cómo aprende un niño? Claro. Sabemos que la pedagogía es para el adulto, pero la andragogía es enseñarle, perdón, la pedagogía es para el niño y la andragogía para el adulto. No es lo mismo como tú le enseñas a un adulto, como le enseñas a un niño. Un niño, aquí tú mencionas algo, en un instante te lo está repitiendo. ¿Por qué? Porque tiene una mente más abierta, porque tiene menos preocupaciones, porque no tiene tantas actividades, a diferencia de un adulto. Y es aquí donde entran estas habilidades, es aquí donde desarrollan estas destrezas. ¿Por qué no decirlos? Un hábito, lo que tú mencionabas, ¿no? De enseñarle a hablar desde pequeño, le ayudamos a formar un hábito que él, cuando sea un adulto, tenga esa expresión sin mayor complejidad para poderse expresar de manera correcta. Muchas gracias, Nayeli, la verdad. Retomamos estos tips muy buenos dentro de lo que es la comunicación, tanto en la vida como en los negocios, como en las empresas, organizaciones e instituciones. Es muy importante para poder transmitir también mensajes de manera efectiva. Bueno, fue un gusto que compartas este espacio con nosotros, con nuestra audiencia, con nuestros amigos y público en general. Y además, pues de que compartas un poquito de todo ese conocimiento que tú tienes. Digo un poquito porque es un poco el espacio para toda la información que tenemos del tema. Agradecemos mucho y si nos puedes compartir en qué redes sociales te podemos contactar, tus datos de contacto, para que también nuestra audiencia pues te sigan, te contacten. Claro que sí, con todo gusto. Primero agradecerles la amable invitación que me hicieron, el poder ser portavoz de algo tan importante que es el poder de las palabras. Y utilizo 2 veces la palabra poder porque me gustaría que esté muy grabada en nuestras mentes y que lo llevemos a las acciones. Por supuesto, le agradezco a la audiencia que estuvo con nosotros en esta entrevista y pongo a sus órdenes la Academia Expresa, que es donde trabajamos oratoria con los niños, específicamente esa disciplina. Tenemos ya campeones estatales, alumnos que han sido portavoces del Estado a nivel nacional y que se han dirigido a nuestros presidentes y autoridades a nivel federal. Entonces, pues realmente vale la pena que los niños se preparen desde muy pequeños. Hemos tenido alumnos desde 3 años que hoy en día son muy destacados en sus instituciones. Una de nuestras campeonas estatales inició a los 7 años con nosotros y pues hoy en día es representante del Estado. Entonces, vale mucho la pena invertirle a nuestra manera de expresarnos y con ello a la confianza en nosotros mismos, porque son 2 aspectos que van de la mano. La expresión correcta necesita confianza y seguridad. Entonces, ahí estamos a sus órdenes en la Academia Expresa. Nos pueden buscar así en Facebook. Y por otra parte, para el ámbito empresarial tenemos la consultoría NS. También nos pueden buscar en Facebook de esa manera. Y pues el contacto personal, mi número de celular es 951-236-2752. De verdad que va a ser un honor para mí poder compartir con ustedes los conocimientos que nos ha regalado la vida y pues crecer juntos, porque si nosotros nos los proponemos, lo podemos lograr. Muchas gracias, Nayeli. Pues agradecerle también a la audiencia el seguirnos en esta entrevista y sobre todo pues que te sigan en tu página, que te contacten y pues ahí tendrán una atención de calidad los profesionales tanto en la consultoría como en la Academia Expresa.
Te agradecemos. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle clic en YouTube y Facebook de Voces Empresariales. Saludos. Gracias, hasta luego. Gracias.